Shalom, Ubraja. Vamos a hablar ahora de un tema muy importante, que es qué es lo que la Hasidut hizo para traer la luz de la Kabbalah a las personas, a cada uno de nosotros, y cómo nosotros podemos trabajar eh, el servicio de Hashem de manera correcta y adecuada. Voy a explicar. La Kabbalah, cuando nosotros recibimos la Torah, cuando Moshe recibió la Torah de Ar Sinai, no recibimos únicamente el texto que está en el Tanaj, los 5 libros y los profetas, eso no. Nosotros recibimos de Hashem todos los secretos, todos los... todos los secretos y las cosas profundas de todo el universo, todo lo que, cómo hizo el mundo, cómo funciona todo lo que existe, para qué, qué es lo que nuestro trabajo hace, cómo funcionan los diferentes mundos, los ángeles, las fuerzas, los astros, todo fue dado en el Sinai y los recibimos para todos los judíos. Lo que fue sucediendo en las diferentes generaciones es que con la diáspora tuvieron que esconder los secretos. Es decir, los secretos no fueron escritos a propósito. O sea, estaba prohibido escribir las explicaciones profundas de la Torá en ningún libro. Entonces, ¿por qué? Porque son secretos, son cosas muy profundas. Son cosas que si una persona las sabe, puede hacer cosas, puede aplicar fuerzas sobrenaturales. Entonces no se le van a dar a cualquier persona que quiera hacer un juego o gente maligna, Hasbe Shalom, que pueda utilizar fuerzas de los nombres de Hashem o de los ángeles, etc. Entonces fue codificado todo eso en los escritos de la Torah. Y la Torah oral es la que tiene todos los secretos, es la que trae, digamos, la que se pasó de generación en generación y hasta que llegó el punto en el que empezó la diáspora, digamos, cuando se destruyó el Beit HaMikdash, el primero, después el segundo, empezaron a los sabios de esos tiempos a ver cómo le van a hacer para que no se pierdan esos secretos, porque con la diáspora y los problemas y las matanzas y todo eso, y ya no hay Beit HaMikdash y la luz no es como antes y la profecía ya no, sin Beit HaMikdash no hay profecía. Hay Ruach HaKodesh, que es un poco como profecía, pero no es a los niveles de la profecía. Entonces vieron que hay que de alguna manera guardar estos secretos. Entonces se empezó a permitir escribir la Torah oral, pero no de manera abierta, sino de manera codificada. Entonces, así como la Torah escrita es todo un código, también la Torah oral es un código. ¿Qué quiere decir la Torah oral que se escribió? Primero que nada, lo que se escribió fue la Mishnah. Y después de otras generaciones que fue la destrucción del segundo templo y nos tuvimos que ir al exilio en Babilonia, entonces se escribió también la Gemara, que es, según el Pshat, o sea, ¿qué te dicen? La Gemara es la explicación de la Mishnah, pero realmente no es una explicación, es una revelación más abierta de cosas profundas que están muy codificadas en la Mishnah. Quiere decir, la Mishnah es una codificación muy cerrada, casi no te puedes ni siquiera dar cuenta de qué están hablando. Te hablan de cosas físicas del mundo y todo, pero adentro de eso están secretos muy grandes. Y la Gemara explica más, quiere decir, alarga más el tema para que no se pierdan todas las cuestiones en esos secretos, en esas cosas profundas que están reveladas. Por otro lado, también está
lo que se llama el Talmud Yerushalmi, que también es Gemara, que es un poquito más abierto, quiere decir, no es tan codificado, está codificado, pero, o sea, se entiende un poquito más la parte profunda de lo que significa esos textos. Y el Zohar HaKadosh, se le dio permiso, Akash Baruj Hu le dio permiso a Rabbi Shimon Bar Yochai de revelar de una manera más abierta estos secretos, esta Torah oral que recibimos del monte de Sinai, pero también el Zohar está súper codificado. No quiere decir que no está codificado, el que todo el que lee el Zohar entonces ya entendió todos los secretos. No funciona así. Fue codificado especial. De hecho, Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, escogió especialmente a un jajam que se llama Rabbi Abba, que él es el que sabe cómo codificar todo eso. Y entonces es el único que tuvo permiso de escribir el Zohar. Y así fue como salimos al exilio, pero tenemos en nuestro paquetito, nuestra mochila, tenemos la Mishnah, la Gemara, los Midrashim. También los Midrashim son cuentos o historias o cosas que los Jajamim explicaron, algunas cosas así que se oyen así como cuentos para los niños, pero realmente están codificados, quiere decir, muchos secretos están adentro de esos Midrashim, explicaciones muy profundas que nos pueden llevar a entendimiento más profundo de lo que es la Torah, tanto la Torah escrita como la Torah oral. Pero ¿para qué todo eso? ¿Para qué necesitamos todas esas codificaciones y todas esas decodificaciones? ¿Y cómo podemos nosotros decodificar todos estos secretos para poder aplicarlos y para poder vivir con ellos? Porque la Torah no se dio solamente para estudiar y para filosofía. La Torah es una guía de la vida y nosotros tenemos la obligación, no solamente el derecho y el privilegio, sino también la obligación de decodificar estos textos para poder vivir con ellos. Entonces, hasta, digamos, desde el tiempo de los Tanaim y Amoraim, que se firmó el Talmud y el Zohar y todos los libros, los Midrashim, empezó, digamos, a caer el nivel espiritual del pueblo de Israel, de los Jajamim, por la diáspora, por la oscuridad y todo eso. A propósito, Hashem nos mandó a todos lados para de alguna manera elevar todo lo material y todo lo que está en este mundo, que lo conectemos con la luz. Entonces nos tuvo que mandar a la oscuridad para poder alumbrar con nuestra luz, con la luz de la Torah, esa oscuridad. ¿Cómo vamos a decodificar estos textos? Entonces, no se le dio a todas las personas que cada quien decodifique como quiera, sino que a propósito fueron codificados y escondidos todos los secretos para que no los abran, para que la gente no lo pueda abrir, sobre todo mientras está uno en la diáspora, ya que en la diáspora hay muchas fuerzas negativas que pueden utilizar esa luz para cosas malas. Entonces, realmente el trabajo de los Jajamim, de la Mishnah, de la Gemara y del Zohar y todo eso, fue esconder, quiere decir codificar todos estos textos. Y también el Tanaj, todos los libros, incluso la Megilat Esther, por ejemplo, la traducción de Megilat Esther significa revelación de lo escondido. Megilat Esther. Quiere decir que toda la luz que se fue después de la segunda destrucción del segundo templo, entonces fue escondido a propósito. Pero, entonces, ¿para qué está escrito? ¿Para qué lo escribieron? Para que cada vez hayan Jajamim que nos enseñan, ellos reciben de generación en generación, uno atrás del otro, cómo decodificar, y ellos escriben sus libros para que nosotros podamos
un poquito recibir de la luz explicada, vamos a llamarle así. Pero eso pasó hasta hace 500 años, que la luz fue cada vez más chiquita, más chiquita, más chiquita, hasta que se hizo casi nada más una aguja. Entonces llegó el Arizal, que fue el que le dio a Akash el permiso y la sabiduría de empezar a decodificar. Entonces él empezó a explicar cómo estudiar el Zohar. Quiere decir, él te da ciertas introducciones, ciertos conocimientos que cuando los tienes, después vas, estudias el Zohar y te abre nuevas formas de ver esos textos. Quiere decir, te da las llaves para la decodificación. Y ya que tienes la luz del Zohar, entonces ya puedes entender también el Tanaj, es decir, tanto la Torah, Nevi'im, Ketuvim, y también la Mishnah, y también la Gemara, y también los Midrashim, y todos los libros de Torah que puedas leer y estudiar, los puedes entender ya con esa codificación, con ese conocimiento de cómo se decodifica estos conocimientos, estas letras. Es como si aprendiste un idioma. Entonces, si no sabes el idioma, puedes entender un poquito por aquí y por allá, realmente no entendiste nada. Puedes a lo mejor tratar de entender cosas externas, pero para entender bien de adentro tienes que saber el idioma bien. Entonces, ese es el idioma que es lo que se llama Kabbalah. Y la Kabbalah significa la traducción recibimos. Quiere decir, que no pienses que es una nueva sabiduría, no. Es la misma sabiduría que recibió Moshe del Sinai y que nosotros recibimos todos nosotros y de generación en generación. Solamente que fue escondida y ahora está siendo revelada. Pero la Kabbalah del Arizal, como expliqué ahorita, es todo un conocimiento y una información y estudios que no todos pueden llegar a ellos porque está complicado o por ciertas razones, hay muchas razones, pero realmente el Arizal te explica cómo están los mundos, cuál es el alma de la persona, qué pasa, por qué está el mundo, cómo acaso hizo todo lo que hizo. Todas esas cosas que él habla están explicadas de manera cabalista, quiere decir, en el idioma cabalista. Y con ese idioma puedes entrar al Zohar y a los demás textos como expliqué. ¿Qué es lo que vino a hacer la Hasidut? Hace 300 años más o menos el Baal Shem Tov vino a traer esa luz que abrió el Arizal para todo Israel. Quiere decir, no te va a hablar ahora en una codificación cabalista, en un idioma que tienes que aprender, sino te va a hablar en tu idioma, y no solamente te va a hablar en tu idioma, también te va a dar herramientas cómo integrar esos conocimientos a tu trabajo espiritual. Quiere decir, si el Arizal te dijo, tienes que pensar cuando haces esta mitzvah, en esta kabaná y en esta kabaná, el Baal Shem Tov te va a decir, no solamente tienes que pensar en esos nombres de Dios o esas letras o esas cosas espirituales de los mundos, etc. También tienes que entender qué significa esos mundos o esos nombres. Por ejemplo, voy a hablar de las 10 sefirot, que es la base de la Kabbalah. Hay 10 sefirot. Quiere decir que Dios creó el mundo con 10 formas de luz. Quiere decir, como espectros diferentes, como si fueran prismas de diferentes colores, que la luz brilla de diferente color, aunque sea la misma luz, pero tiene un color diferente. O, por ejemplo, otro ejemplo es un proceso. Primero metes algo de este lado, se va procesando, tiene diferentes, digamos, procesos internos que pasa todo este producto, digamos, hasta que sale del otro lado ya el producto hecho. Entonces, dentro de este proceso hay 10 procesos internos que pasa hasta que llega a la última. Entonces, hay muchas formas de cómo explicar estas 10 luces, estas 10 sefirot, pero el Baal Shem Tov principalmente, y después todos los alumnos del Baal Shem Tov, incluye Chabad, Breslev,
y todos los rabim que estuvieron ahí, principalmente en Europa, vienen a explicarte cómo aplicar todos esos conocimientos a tu alma, quiere decir, a tus cualidades y cómo corregir esas cualidades. O sea, lo que el Arizal habló en mundos y en nombres y en Sefirot, ellos hablan en un término diferente. Voy a explicar un ejemplo. El primer ejemplo es el Gesed. Hay una Sefirá que se llama Sefirata Gesed. Gesed es favor. El Baal Shem Tov habla de lo que se llama Ahavá, quiere decir amor. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, amor, no es ni positivo ni negativo. Hay amor que es bueno y hay amor que es no bueno. Si la persona lleva su amor de manera equilibrada y al lugar correcto, está muy bien. Es una super cualidad. Por ejemplo, el amor a Dios, ese es el amor principal. Quiere decir, la conexión, la devoción y todo eso viene, la devoción viene en base al amor. Pero si una persona lleva su amor a cosas de este mundo, a cosas mundanas, puede caer en pecados o en excesos o en, ¿cómo se dice? Como el cigarro, drogas y esas cosas. ¿Por qué? Porque es que yo quiero. Entonces, eso es un amor negativo, que se está utilizando sus fuerzas internas de manera negativa. Entonces, entre más llevemos nuestra fuerza de amor hacia Dios, eso te va a conectar más a la luz. Y entre más estás lejos de esa luz, entonces eso es cuidado automáticamente. En medio, entre el amor a Dios y los pecados, hay muchos niveles diferentes de amor. Hay amor, por ejemplo, a las personas, a la familia, hay amor a las cosas buenas, a las virtudes, etcétera. Eso es bueno. Pero también hay amor a cosas que son negativas, etcétera. Entonces, entre una persona más se va purificando en esa cualidad. Él entiende que el único amor que es el verdadero y es el real, es el amor a Hashem. Entonces te explica el Baal Shem Tov. Por ejemplo, es una persona, le gusta el chocolate y va a comer chocolate. Entonces, en ese momento que tiene el chocolate, ¿sí? No es que no puedes comer chocolate, se puede comer con chocolate. Pero si tú vas a conectarte con el chocolate, quiere decir, no estás pensando nada más que en el chocolate, entonces el chocolate te está comiendo a ti, porque ya le estás dando demasiada fuerza a algo que no la tiene. ¿De dónde viene que te gustan los dulces o el chocolate o cualquier cosa que comes o cualquier cosa que te gusta? ¿De dónde viene eso? Viene de la chispa que tiene eso adentro de la luz de Hashem. Quiere decir, vamos a suponer, yo tengo aquí este té. Entonces, adentro del té tiene chispa de Hashem, de santidad. Esa chispa es lo que le da el sabor al té. Entonces, si yo me concentro en lo físico del té, quiere decir, cuando me lo voy a tomar, entonces me estoy llevando las cosas buenas y malas que tiene el té. Pero si yo me concentro en que lo que hay en el té es una chispa de Hashem, que está en todo lo que existe, entonces esa chispa es como si la estoy absorbiendo y la estoy corrigiendo. Entonces, no estoy conectándome con el té, me estoy conectando con Hashem, que está también en el té. ¿Sí? Entonces, en ese momento, dice el Baal Shem Tov, si tú entiendes que por qué te gusta el té, solamente porque tiene una chispa de Hashem, y por eso te gusta tanto, o el chocolate o cualquier cosa,
Sí, entonces, ¿por qué no te conectas mejor con la fuente de todas las chispas? Con la luz misma, que es Hashem. Entonces, de esa manera, si tú dices, a mí me gusta esto, me gusta el otro, todo es nada, todo es nada. Solamente Hashem es la verdadera. ¿Por qué? Porque si tú ves cuántas chispas de Hashem hay aquí, vamos a suponer una chispa, y aquí hay otra chispa, y aquí hay otra chispa, pero Hashem es infinito, no tiene ni límites de chispas. Al revés, Él es el que da todas las chispas a todo lo que existe. Entonces, si te conectas con Hashem, es infinitamente más, digamos, más te conviene, si lo quieres ver de esa manera, conectarte con Hashem que estarte conectando con chispas esparcidas en todo lo existente. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Aparte de esto, aparte de la cantidad y de la calidad, que la chispa que está en el té o en el chocolate o en lo que sea, es una chispa que está revuelta con cosas que tampoco no son tan positivas. Quiere decir, este mundo está combinado entre chispas de santidad, pero también hay otras cosas que no son las chispas de santidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que alejarnos de eso para que nos podamos conectar más con Hashem. Entonces, ese es el punto del amor. Vamos a poner el ejemplo. Si una persona, por ejemplo, tiene atracción a las mujeres, etcétera, o las mujeres al hombre, es una atracción sexual que es parte del mundo, que Hashem hizo el mundo así a propósito especial, y esa atracción, ese amor, ese gusto, es parte de la midá de Gesed. Quiere decir, viene del amor positivo, puro de Hashem. Pero si una persona lleva eso a cosas que ya no están en el lugar, ya no están con las personas adecuadas, en el tiempo adecuado, etcétera, etcétera, entonces ese se llama la cáscara. Entonces, en lugar de estarse comiendo el fruto, se está comiendo la cáscara, y eso le va a dañar, Haz Shalom, la vida. Entonces, por eso uno tiene que conectarse con amor a Hashem, y eso le va a llevar a los buenos caminos, ya sean conexión con Hashem, y también, aunque no sea en el nivel más elevado de amor a Hashem, de devoción y de entrega completa y de estar pegado a Hashem día y noche, pero por lo menos que cuando se conecta con el amor, que por lo menos sea de amor positivo, quiere decir, en este caso, que sea con su esposa, cuando está pura, en tiempo bien, en lugar bien, con tzeniut, con pureza y con amor real, y menos dar fuerza a las fuerzas animales de la persona, más darle la parte espiritual, la parte bonita, etcétera. No quiere decir que estamos en contra del mundo físico, no estamos en contra del mundo físico. Tenemos que comer, tenemos que reproducirnos, tenemos que trabajar, tenemos que tener sustento. Todo eso es muy bueno. La pregunta es, ¿cómo vas a hacer? Cuando tú vas a trabajar o vas a tu sustento, ¿eres como una jungla? O sea, te comportas como un animal en la jungla que tiene que comerse uno al otro, o eres una persona, un caballero, como dicen, o una dama, como dicen por ahí. Quiere decir, ser persona. Y cuando lo haces de esa manera, estás santificando el nombre de Dios. Entonces, estás conectándote con Dios, incluso en cosas físicas. Y ese es otro de los puntos que también trae la Hasidut, lo digo entre comillas, que te ayuda más a conectarte, digamos, no solamente cuando estás rezando y cuando estás estudiando y haciendo una mitzvah especial, entonces estás pensando en Hashem y en los nombres de Hashem, que es lo que te trae más la Kabbalah, sino que también cuando estás trabajando y cuando estás comiendo y cuando estás con tu familia y cuando estás jugando o contando un cuento, lo que estés haciendo, que estés conectado con Hashem. Y ese es un trabajo que ya es más, digamos, accesible a todos, porque no todos
no todas las personas, digamos, tienen la fuerza de sentarte horas a estudiar o horas a rezar o media hora en, digamos, prender la Hanukkah o hacer cabanote muy grandes para cada mitzvah. Pero cada uno de nosotros sí tenemos todos los días, nos vestimos, comemos, hablamos, caminamos, pensamos, tenemos contacto con las personas, etcétera. Todo eso lo puedes hacer conectado o lo puedes hacer no conectado. Entre más te conectes, estás llevando la luz de Hashem a todos esos lugares. Entonces es un trabajo grandísimo que cada uno de nosotros puede hacer y debe hacer y tenemos el privilegio de hacer, como dije antes. Eso nos los trae el Baal Shem Tov y los demás rabbim que vienen después de él, sus alumnos de alumnos, nos vienen a tratar de explicar cómo, de manera práctica y particular, llevar estas enseñanzas a la práctica, a la vida de nosotros. Voy a poner el ejemplo de la otra cualidad que es la Geburá. La Geburá es los límites y también es lo que se llama en Hasidut Ir'a. Ir'a es temor. Entonces, el temor te hace límites. Entonces, tú tienes que tener límites en tu vida. Si todo es expansión y esto y lo otro, entonces esa persona es muy fácil que pierde el equilibrio, pierde los límites y puede caer, Hasbe Shalom, en cosas, como dije antes, en excesos o en drogas o en mujeres o en cosas que son negativas. Entonces, si tú te pones tus límites de manera adecuada, entonces te estás equilibrando. De ahí viene el temor. El temor, la pregunta es ¿de qué tienes miedo? ¿O de qué tienes temor? Si una persona tiene miedo de las enfermedades y de los policías y de los cuates que hacen esto y los maleantes y de esto y del otro, todo el tiempo está temblando y entonces esa persona no tiene temor de Hashem. En cambio, si tú tienes temor de Hashem y tú entiendes que Él es la fuente de todos los temores, entonces voy a poner otra vez el ejemplo que puse antes del Baal Shem Tov. Por ejemplo, el león que te hace, entonces tienes temor de él. Ok, pero ¿de dónde tienes temor de él? De una chispa de temor que Hashem puso en el león, o en el policía, o en las enfermedades, o en el esto, o en el otro. Entonces, si tú dices, qué miedo, wow, entonces dices, ¿de qué estoy teniendo miedo? De una chispa chiquita. Si de esta chispa chiquita tengo miedo, ¿cuánto tengo que tener temor de Hashem? Que eres la fuente de todas las chispas y la fuente de todo el mundo. Y Él es el único que puede hacer que algo pase. Porque el león no puede morder si no tiene una orden de Hashem. Y el policía tampoco, y la enfermedad tampoco. Nadie puede hacerte nada si no es que recibió orden de Hashem. Entonces, ¿de quién tienes que tener miedo? Solamente de Hashem. Y entonces, si tú tienes 100% de temor a Hashem, tienes 0% de temor a nadie. No tienes miedo de nada. No es de que no tienes que dar a las demás personas o cosas que suceden importancia. No les das importancia, qué bueno. Pero no estás angustiado qué va a pasar y qué va a pasar mañana y qué va a ser del mundo y la economía y el otro. Tú tienes que entender una cosa. Todo eso sí es cierto, pero hay alguien que está gobernando eso. Si tú quieres solución o quieres realmente entender, conéctate con la fuente. Y entonces ya no tienes que tener miedo de todas las cosas que pasan, ni las cosas que hay, sino solamente de la fuente de todas las cosas, que es Hashem. Entonces, de esa manera, te conectas con Hashem cuando tienes un miedo. Es decir, así como cuando viste un chocolate y se llamaba como el chocolate, en ese momento puedes utilizar ese chocolate para conectarte con Hashem, porque estás diciendo, no me importa el chocolate, lo que me importa ahorita es conectarme con Hashem por medio del chocolate que lo vi.
Igual, si algo de repente te dio miedo, ay, no sé qué va a pasar en el mundo, la globalización o la calefacción o la, no sé, todas esas cosas. Entonces dices, ay, ¿cuánto tengo que tener temor a Shem? A lo mejor sí hago bien las cosas, a lo mejor no hago bien las cosas, a lo mejor tengo que mejorar. ¿Cómo hago para ser mejor, para conectarme más, para ayudar, para hacer cosas buenas en el mundo? Estoy dormido. Entonces, todo eso te ayuda a conectarte. Después viene el Tiferet. Tiferet es el equilibrio. Si tú ves, por ejemplo, una cosa muy bonita, wow, es de Yofi, qué bonito. Dices, ah, esa belleza, ¿de dónde viene la belleza? Es una chispa de belleza, de la belleza de Hashem. Entonces, ¿cuánto tengo que agradecer a Hashem y a alabar a Hashem de todo su mundo, de todas sus cosas que nos hace, que nos da? Y no decir yo soy el que hago las cosas, y yo soy el que tengo, yo soy el que veo, yo soy el que hago. Hashem es el que hace. Entonces, le regresas todas esas cualidades a Hashem. De esa manera estás utilizando lo que estoy explicando es cómo se usa el Hasidut que te conecta con estudio de Kabbalah. ¿Sí me explico? Quiere decir, cómo la Hasidut te trae la Kabbalah a aplicación personal tuya, cómo vivir con esto. Entonces, si tú te acuerdas más y más, cada vez, aunque sea empieza 1 hora al día o unos minutos al día, que te sientas y piensas y hablas con Hashem o te acuerdas de Hashem, o por ejemplo, si después de que rezas, te esperas 5 minutos a meditar un poquito de que hay Hashem y de que Él es bueno y todo eso, eso te va a ir llenando de tiempos con conexión y eso te va a dar después más llaves para abrir en tu vida. Porque cuando tú meditas eso, después te das cuenta, fuiste y hiciste otras cosas. Fuiste al súper o fuiste a ver amigos o fuiste lo que sea, pero ya tuviste una meditación, ya tuviste un pensamiento de que estás conectado con Hashem. Entonces, eso te puede acompañar también cuando vas a otros lados. ¿Sí? Depende de qué tan profunda fue tu meditación o tu pensamiento, eso te va a ayudar más y te puede ayudar en lugares más oscuros. Hay lugares que son difíciles de traer la luz, entonces luego hay tanta gente o tanto ruido, tanto de que se te olvida y entras en el canal del aire que hay ahí. Pero hay lugares en donde es más fácil o tiempos que son más fácil o gente con la que es más fácil conectarse, que tiene más luz y más, digamos, más tranquilidad. Entonces, aunque no hiciste una meditación muy grande, pero puedes conectarte un poquito más. Depende a dónde vas. Si todo el tiempo estás corriendo de un lado a otro, tu tiempo te está comiendo. No está mal, no está mal en ser ágil y ser, ¿cómo se llama? Digamos, rápido, ¿sí? Está muy bien, es una buena cualidad, pero tienes que darle al pensamiento también que esté contigo. Quiere decir, traer a Hashem contigo. Y esa es otra de las cosas que te da la Hasidut, que es cómo hacerle para que esté Hashem contigo, depende de ti, de tu pensamiento y de tu palabra. Si tú todo el tiempo estás diciendo Baruch Hashem, Ishtabach Shemo, te preguntan, oye, ¿cómo le hiciste? Entonces, si tú dices, ¿cómo le hice? Ah, no, pues yo soy muy bueno, como dicen. Yo sé hacer, yo tengo mucha experiencia. Entonces ya te zafaste en ese momento, quiere decir, se te olvidó. Pero si tú sabes que Hashem es el que te dio esa sabiduría, esos conocimientos, esa experiencia, ese éxito, entonces en ese momento, aunque digas, Baruch Hashem, yo sé,
Entonces no tiene nada de malo, no tiene nada de malo saber, o ser bueno, o ser excelente. Al revés, pero dices Baruch Hashem, bendito sea Dios que me dio esa virtud, o que me dio el éxito, o que me dio esa bondad. Y también al revés, si algo te fue mal, Haz Shalom, te dicen, ¿por qué? No, es que la regué, es que no sé qué, no sé qué. Dice, Baruch Hashem, bueno, así fue como pasó. Yo hice mi esfuerzo, pero no logré lo que tuve que haber logrado. Está bien, pero pues, es lo que Hashem me mandó. A veces Hashem te manda cosas mejores, a veces te manda otras que no son tan buenas para tu forma de ver la vida. Pero realmente, también esas que se ven como que no son tan exitosas. Por ejemplo, puedes tener un negocio que lleva 2 años y no sale. Puede ser esta cosa, ¿me entiendes? Pero a lo mejor si hubiera salido hace un año, hubieras ganado 10 y ahorita porque te esperaste 2, no te esperaste, o sea, pasó. O sea, no es de que tú decidiste que se va a esperar, pero pasó eso, entonces puedes ganar 8 o 20. O a lo mejor Hashem no quiso que ganes ahí porque no era porque entonces te hubieras metido en otras cosas y él te guió a otra cosa y vas a ganar en otra cosa. Entonces, eso que no tuviste éxito allá, no quise que no es éxito. Es éxito, pero tú no lo ves, ok, no pasa nada. Entonces, ya empiezas a tener más humildad. La humildad es la base para tener a Hashem contigo. Entender que no tú haces ni las buenas ni las malas. Sí tienes que tener responsabilidad y hacer el bien y hacer cosas buenas, sí, es tu papel. Pero los resultados vienen de Hashem. No es que si te dicen, ¿por qué estuviste mal? No, pues Hashem me dijo. No es echarle la culpa a Hashem, pero hay que entender que la fuerza y el éxito es lo que Hashem te manda. Tú tienes que decidir hacer el bien. Ese es otro punto que te trae también las enseñanzas de Hasidut. Te dice, deja que la luz de Hashem salga de ti. Si estás hablando, Hashem. Conectado con Hashem. No estás tú hablando. Pero para eso tienes que ir practicando, acordarte. Y de ahí se van derivando diferentes formas de Hasidut. Cada Hasidut te explica cómo llevar esa luz de manera diferente. No quiere decir que hay un problema entre uno y el otro, sino cada quien según su neshama, su alma, tiene una conexión diferente con Dios. Por ejemplo, si una persona es de la mano y no del pie, pues a uno se le hace más fácil conectarse con Hashem cuando corre y al otro cuando trabaja, porque trabaja con las manos y corre con los pies. Entonces, si tu neshama está más conectada con la mano, pues es mucho más fácil que tu forma de ver la vida sea más de hacer cosas, más de que ir, caminar y correr. Entonces, de esa manera hay diferentes enfoques de cómo traer esa luz a nuestra vida. Todas son buenas, porque todos tenemos cuerpo completo, pero cada uno de nosotros tenemos una parte de todo ese cuerpo general de Am Israel en el que somos más fuertes y por eso a gente le gusta más esto y a otra persona le gusta más el otro. Está bien, no hay ningún problema. Al revés, qué bueno, Baruch Hashem, que Hashem me mandó que me pegué a esta forma de ser o a esta forma de ser. Solamente hay que entender que la verdad está en todas las partes, no en todo lo que existe en el mundo, quiere decir todo el nivel de verdad. Entonces tienes que ir a hacer una investigación de todas las teorías, de todas las cosas. No. Tu trabajo es en una cierta forma espiritual. El trabajo de los Yehudim es en la Torá, y dentro de la Torá hay diferentes formas de cómo aplicarla, pero todos están en el camino y hay que entender que también la del vecino, que es diferente, también está bien. Mientras esté conectada con la Torá, claro, no estoy hablando de cosas nuevas o cosas diferentes o cosas que no cumplen con la Torá, sino que la luz de Hashem, él la reflejó en los Jajamim de todas las generaciones y cada generación se va revelando una cosa especial más
para que nuestra generación tenga una cosa especial, que vas avanzando en la redención, en la luz, que se van revelando más cosas y mejores. Está bien, pero vas a ir avanzando y evolucionando, pero no tienes que pensar que el otro que es diferente, seguro está equivocado. No, bueno, cada quien con su camino, como dicen. Así como uno nació Ashkenazí, uno nació Sefaradí, uno nació Teimaní, no dices, no, cada quien nació así porque su Neshama tuvo que nacer de esa manera, con esa familia. Tampoco no dices, solo los que nacieron en la familia Shamosh, entonces está muy bien. Los demás están mal. No dices, porque entiendes que hay diferentes familias, cada familia tiene su forma. En cada casa hay una luz diferente, en cada colonia hay una luz diferente, en cada ciudad hay una luz diferente, y así, cada pueblo tiene sus cosas. No quiere decir que todos los pueblos tienen la Torah, no. Nosotros recibimos la Torah y vamos a alumbrar a todos los pueblos, pero mientras lo alumbramos, primero tenemos que nosotros alumbrarnos a nosotros mismos. Ir poquito a poquito dando lo que se puede dar. Pero mientras tanto nosotros tenemos que conectarnos, porque ellos están esperando, todos los pueblos están esperando a que cada uno de nosotros nos convirtamos en un sacerdote para ellos, porque eso es lo que va a pasar al final. Y si no tienen sacerdote, ¿cómo se van a conectar? Entonces tú te tienes que preparar para ser un sacerdote, para ser una persona que está conectada con Hashem y que sabes cómo van a venir miles de personas a preguntarte y tienes que saber cómo les vas a decir. Entonces, para eso te tienes que tú preparar primero tú. Ese es el papel de Am Israel dentro de los pueblos. Lo que se llama Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh, es una nación de sacerdotes, pueblo sagrado. Y entonces nos dicen, ustedes son el pueblo. Bueno, pues ya. Entonces, ese es el punto que tenemos que preparar. Para eso te tienes que conectar. Si no estás conectado, ¿cómo le vas a hacer? Por eso es que en el Hasidut hay lo que se llama el Rabbi. Es un Rabbi. ¿Qué es el Rabbi? El Rabbi es una persona que recibió todos esos conocimientos, sabidurías, hizo su trabajo espiritual de manera que lo escogieron y recibió una conexión muy, muy fuerte con Hashem. Y entonces las demás personas vienen y le preguntan cómo hacer o le piden verajá para que les mande bendiciones y para que les solucione problemas, o etcétera, etcétera. Entonces, esos Rabbi es un ejemplo de cómo cada uno de nosotros tenemos que ser en el futuro. Que no es de que vas a tener esclavos y que les vas a decir, haz esto y haz el otro, y entonces, no, es mucho mejor. Tú no tienes que hacer nada. Ellos solitos van a venir a pedirte que por favor les ayudes, así como van con el Rabbi. ¿Tú sabes cuántas personas con el Rabbi de Lubavitch venían? Él se paraba, pasaban miles de personas. En un día, miles de personas pasaban, les daba $1 y les daba a cada uno una verajá o una explicación que tiene que hacer o alguna cuestión, le preguntaban algo, les contestaban en el momento y él mandaba a sus alumnos a todo el mundo. Esa es una forma de cómo se lleva el Hasidut. ¿Qué quiere decir ser un enviado, un shaliach? Quiere decir que así como el Rabbi te envió a hacer un envío, o sea, ¿qué es un envío? Hay una empresa, vamos a suponerle, que tiene que mandar un paquete digamos, a un cliente, ¿ok? Entonces, el enviador es la empresa y el que lo envía, o sea, el shaliach, su papel es traer eso al cliente. Entonces, en el momento en el que ese se hace shaliach, se hace enviador, ¿cómo se dice? Entonces, él es como si es la mano de ese enviador. O sea, es como si es parte de él, porque lo está usando para llevar su luz a su producto a donde tiene que ser el cliente. Entonces, de aquí viene la idea de Chabad, que el Rabbi hizo a todos que sean shelichim, que sean enviados de él. ¿Para qué? Porque son como si fuera la mano del mismo Rabbi. Quiere decir, tú te estoy dando un papel para que lo cumplas.
Te estoy dando algo para que puedas llevar mi luz allá. Pero qué es el rabbi? El rabbi es un conducto igual, un enviado de Hashem. Cada uno de nosotros tenemos que ser un enviado de Hashem. Cuando se te dificulta ser enviado de Hashem porque no sabes qué Hashem quiere, entonces vas con el rabbi a que te diga qué Hashem quiere de ti. Entonces el rabbi te dice, tú te tienes que ir a Timbuktu y ahí vas a estar y vas a abrir una Bet Chabad y ahí vas a hacer y ya. Entonces ya se fue a Timbuktu y ahí está. Y luego después pasó muchas cosas y logró con su cometido por el cual vino a la vida. Así también en el futuro va a ser. Pero mientras que llegamos a ese punto, por ahora nosotros tenemos que conectarnos con Hashem y ser un enviado de Hashem de traer su luz. Cuando tú haces una mitzvah, no es solamente que haces algo que tienes que hacer, sino que estás trayendo la luz de Hashem al mundo de la manera que Hashem escogió. Quiere decir, eres un enviado de Hashem para traer su luz. Esa es una forma de ver Chabad. Hay otras cosas también en Chabad. Por ejemplo, Breslev, ¿sí? Breslev trae mucho de hablar con Hashem, hablar con Hashem. Si tú hablas con Hashem, ¿qué estás haciendo? Estás trayendo la luz de Hashem por medio de tu boca. Y además, estás trayendo la luz de Hashem por medio de tus oídos que estás escuchando lo que estás diciendo. Entonces, te estás conectando y estás teniendo una relación íntima con Hashem. Es algo muy, muy importante. Que hablas con Él, estás con Él. Él está contigo todo el tiempo y tú no lo pelas porque estás muy ocupado y estás todo el tiempo de un lado para otro y luego te andan molestando y nada más llegas y ya te hacen... Entonces no tienes concentración. Entonces tienes que fijar un tiempo para hablar con Hashem. Y entonces que entiendes que todo lo que te pasa es para bien porque empiezas a platicar con Hashem. Entonces le preguntas y te dice y todo eso. Y poco a poco vas formando una relación. Y después empiezas a agradecerle a Hashem de todo lo que te manda. Y entonces otra más. Y así tu relación con Hashem va creciendo. Esa es una forma muy, muy importante, muy fuerte de cómo se trae la luz de la Kabbalah a la práctica. Porque Hashem está en los mundos superiores, pero también está aquí contigo. Entonces tienes que aprender cómo vas a ir subiendo. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo de esta idea. Si una persona, digamos que tienes un rabino que es tu amigo, quiere decir, es tu rabino, pero también es persona normal, no es así el gran. Entonces, cuando tú estás platicando con él, pues es muy así, platicas y le dices esto y lo otro. Pero a veces le preguntaste una pregunta lógica y él te está diciendo qué tienes que hacer. Y tú le preguntas, no, pero y él te dice, no, así es como se tiene que hacer. En ese momento, la relación no es tan, digamos, como hermano, sino más como si fuera tu papá, digamos. Vamos a poner ejemplo, ¿sí? Y si él está dando un shiur a 10 personas, entonces ya no le vas a platicar tus cosas ni nada, y tu relación con él ya no es así. Es como si hay cosas que sí son buenas en este momento, hay cosas que no. Es un respeto diferente. Y si hay una conferencia que tu rabino está dando a 1000 personas, ahí ni hablas ni existes, o sea, no estás. Y si todo el mundo, digamos, cuando llega y todo, le hacen un honor muy grande, tú estás igual que todos, aunque después a lo mejor te lo vas a llevar en el coche y vas a platicar con él normal. Pero mientras está en el trono, el rey, no puedes platicar como que si es tu papá. ¿Sí me explico? Entonces, así es como funcionan las cosas. A veces estás en tefilá, en el Beit Knesset, en la Amidá. Ahí tienes que comportarte de cierta manera. No quiere decir que después no puedes platicar con Hashem de manera directa, de manera como tu amigo. Son dos formas diferentes de conectarte con Hashem. Entonces, conforme vas llevando la tefilá desde el principio,
vas entrando a un lugar más alto hasta que llegas al trono del rey. Y ahí están todos los ángeles y todos los ministros y todos los así. Y no puedes ahorita darle una chapja aquí así mi amigo. No, es porque estás, Hazbe Shalom, es como si estás, ¿cómo se dice? No respetando al rey, al reino, ¿sí? En cambio, en ese momento tienes que comportarte según el lugar donde estás. O sea, si estás en el Beta Knesset, no se habla, se reza. Y si estás estudiando, tampoco hagas diferentes cosas. Ahorita es como si el rey está dando un shiur, ¿sí? O no el rey, vamos a poner, el maestro, el rab está dando un shiur. No es tiempo para platicar. Ahora, si ya estás afuera del Beta Knesset, no estás, ahí estás con Hashem también. Y ahí es donde a veces no conectamos. Ya saliste del Beta Knesset y piensas que entonces como allá tienes que tener mucho respeto y ahí pues estás en el Beta Knesset y ahorita estoy afuera, ya puedo platicar normal. Sí, pero no se te olvide que está también Hashem contigo. Ahí está el punto, nada más que, ¿qué pasa? Se te olvida porque piensas que, como si está Hashem, siempre que está Hashem yo tengo que estar así como el rey en el trono. No, tranquilízate un poquito. A veces está en el trono, a veces están dando conferencia, a veces está dando, ¿cómo se llama?, dirigiendo su reino y a lo mejor fuiste invitado para recibir algún envío y a veces está platicando contigo en tu casa y a veces estás jugando con él. A lo mejor puedes jugar con él ajedrez o dominó o vágamo, ¿no? No pasa nada, pues estás jugando, pero estás jugando con él. Porque si estás jugando y no estás con él, entonces ya no estás jugando con él. Entonces ya perdiste el juego. Porque si estás jugando, no importa, juega, pero juega con él. ¿Me explico? Entonces, por eso, de esa manera, empiezas a conectarte con las demás personas. Por ejemplo, tus hijos son la parte de Hashem que Hashem te dio para que tú les des. ¿Me entiendes? Tu esposa es la parte de Hashem que te hizo, o tu marido, para que estés uno con el otro y tengan un intercambio de, digamos, de energías positiva y negativa para formar de dos, formar uno. Entonces, mientras tú tienes esa relación, estás logrando el contacto con Hashem mediante tu esposa y tus hijos, o tu marido y tus hijos. Tus padres son tu forma de conectarte con Hashem, de cómo Hashem te va enseñando de arriba hacia abajo, te va dando físicamente, principalmente los padres más físicamente, los rabinos más espiritualmente, energía o luz o cosas del mundo. Entonces, cuando tú te conectas con tus padres o con tus rabinos, es una forma de temor diferente que con tu esposa, diferente que con tus hijos, porque es una forma diferente que te conectas con Hashem. Y las demás personas también, solamente son círculos un poco más lejanos. También Hashem se conecta contigo de diferentes formas. Por ejemplo, si tú necesitas un mensaje muy, muy fuerte para recibirlo, probablemente te lo va a mandar o por medio de tus papás o por medio de tu rabino. ¿Por qué? Porque si te lo manda por medio de tu hijo, por medio de tu esposo, por medio de otras personas, no tienes esa relación de temor. ¿Entiendes? Entonces, cuando Hashem quiere que recibas el mensaje, te lo manda de manera de esa. No quiere decir que entonces los papás aprovechan eso para obligar a los hijos a ciertas cosas. No, no tiene nada que ver. Por eso hay alajá. La alajá te dice qué tienes que recibir y qué no tienes que recibir. ¿Me entiendes? O cuándo tienes que preguntar, cuándo no tienes que preguntar.
cuándo tú tienes que decidir y cuándo tienes que ver otras opiniones, etcétera, etcétera. Todas esas cosas son el contacto que tú tienes con Hashem, porque Hashem quiere que tú decidas también, no que solamente todo el tiempo andes preguntando o viendo a ver qué. Hashem quiere que tú decidas. Es como por ejemplo, cuando uno se quiere casar y le va a ir a preguntar al Rab, oye, ¿con quién me caso? A ver, con esta, con este, con la otra. Entonces, ¿qué le va a decir el Rab? Mira, tú tienes que escoger. Ahora, si tú me dices, mira, hay una chava que es así y así, y la otra es así y así, y yo soy así y así, entonces te puede decir más o menos, te puede guiar, mira, pienso que te puede convenir, etcétera, etcétera. Pero realmente tú tienes que escoger, porque pues, tú, ¿me entiendes? Es como si le preguntas al rabino, ¿de qué voy a pedir mi té? ¿De manzanilla o de limón? Pues pide de lo que te guste. O sea, escoge. Tienes que aprender a escoger. Por eso Hashem a veces nos manda ciertas cosas para que nosotros podamos escoger y alinearnos a nosotros mismos, no solamente depender de otras fuerzas que existen en el mundo, ya sean positivas o ya sean negativas. A veces que el mundo te lleva a cosas, por ejemplo, la sociedad te lleva a muchas cosas que no son las que deben de ser o no son las que te dan lo que tú realmente quisieras escoger, está mal. Entonces tú tienes que escoger, tienes que tomar las riendas. De esa forma, Hashem va guiando a la persona y se te va revelando por medio de las demás personas, de las demás cosas que suceden en el mundo y de todo. Entonces, todo esto que expliqué ahorita es para entender un poquito cómo llevar nuestra relación con Hashem de manera más directa y de diferentes maneras. Quiere decir, no todo el tiempo es lo mismo. No todos los lugares es lo mismo, no todas las personas es lo mismo. Tú tienes que estar todo el tiempo viendo a ver cómo te vas a conectar con Hashem ahorita. Si te acuerdas de eso, ya ahí vas, muy bien. Besat Hashem. Si hay alguna pregunta, con gusto. Yo tengo una pregunta. O sea, en este tema de la Kabbalah y obviamente no cualquiera puede estudiar. Sin embargo, está la Kabbalah que es aplicada, como lo que nos acaba de explicar, para poder conectar con Hashem y estar más como las misbot de Midiot, o sea, todo el tiempo, constantemente pensar, estar cerca de él. Pero ¿qué pasa ahora con estos grupos que han salido últimamente, que gente no judía, Benei Noach, tienen una Kabbalah que también aplican ellos, o sea, hay como, o sea, es válido a pesar de que como nos explicaba que hay que tener pues claridad para el estudio, hay que tener cierta kedushá incluso para poder estudiar textos cabalísticos. Mira, principalmente voy a explicar este punto, muy importante, que bueno que lo mencionaste. ¿Por qué fue la Kabbalah, quiere decir, la Torah oral, fue codificada? Precisamente para que sepamos que la Torah oral fue dada únicamente al pueblo de Israel. Está prohibido de forma total enseñar o transmitir o explicar o dar textos cabalísticos a gente que no son judías, no porque tengamos odio o alguna cosa de ese tipo, sino porque Hashem nos dio dentro de nuestra alma la conexión con esa Torah. La Torah escrita fue dada a nosotros para que nosotros la podamos dar a todos los pueblos, eso sí. Pero la Torah oral no. Y de esas cosas que dijiste tú que enseñan y de eso, salen puras cosas negativas y fuerzas negativas. Y aunque haya gente que son buenas, gente que tiene buenas respetuosas o cualquier cosa, no quiere decir que el hecho que están enseñando o transmitiendo un Kabbalah sea positivo. No, está prohibido totalmente. Estamos totalmente en contra de estos tipos de movimientos. Y si una persona
está en ese momento, tiene que salirse inmediatamente de ahí. Si es no judío, pues él no sabe, no tiene idea, pero realmente no es la forma en la que se puede convertir una persona de manera correcta. Si una persona no judía se quiere convertir al judaísmo por conexión a Dios real o cosas de ese tipo, es otra cosa. No tiene que ver con textos ni con revelación de cosas que no. Igual no lo van a poder entender. El problema es de que piensan que entienden y entonces pueden llegar a cosas negativas o utilización de fuerzas de manera inadecuada. Cuando yo hablo de Kabbalah, no estoy hablando de utilizar nombres o utilizar fuerzas ni nada de ese tipo de cosas, al revés. Es solamente para el servicio divino. En cambio, esos grupos, principalmente si se fija uno, se dedican a que los nombres de Dios y cómo los pintan y los dicen y esto y el otro. Y eso se llama profanar el nombre de Dios. Ese es el peor pecado que hay. Entonces nosotros venimos a santificar el nombre de Dios. Santificar significa que tiene que estar separado el bien del mal totalmente. Entonces no podemos dar este tipo de sabiduría y conocimientos a lugares donde no pertenecen. Después, en el futuro, sí, cuando lleguemos a lo que dije, que vamos a ser sacerdotes de todas las naciones, entonces vamos a abrir el conocimiento a todos los pueblos y precisamente es para arreglar el mundo. Todos los pueblos, todo el que quede al final de todos los pueblos va a poder ser como hoy en día somos los Yehudim, los judíos. Nosotros vamos a ser como lo que deberíamos de ser, sacerdotes de Dios, y esa es la forma en la que el mundo va avanzando. Pero mientras ahorita no es así. Entonces, mientras no hemos llegado a ese nivel, no puede uno, es como por ejemplo una persona que piense que vivir en cualquier lado del mundo es como vivir en Israel. No es cierto. Sí, en el futuro va a haber santidad en todos lados, va a existir. La tierra de Israel se va a alargar a todo el mundo, pero mientras ahorita hay tierra de Israel y hay fuera de Israel. Hay la parte de la Kedushá y hay fuera de la Kedushá. También en la Torah hay parte que está bien, hay parte que no. El pueblo de Israel fuimos elegidos para esto, para esta Torah, para la Torah de la Kabbalah y para todo lo que recibimos oralmente, y los demás pueblos no. Ok, no es que les digo, yo recibí tú, no tengo nada malo en contra de nadie, pero es el hecho que dentro de nuestro alma tenemos esto y ellos no lo tienen, aunque eran jajamín muy grandes. Hay que saber que durante toda la historia hubieron sabios muy, muy grandes de todos los pueblos, y fíjate cómo los sabios que realmente son grandes saben que no tienen la posibilidad de entrar en estas cosas y no buscan. Los que buscan son los que no saben, los que solamente andan buscando cosas y fuerzas, y son cosas que utilizan el amor y el temor y todas esas cosas, las utilizan para ellos, no para Hashem. Y ese es el problema, es exactamente lo contrario de lo que dije. Por eso nosotros tenemos que utilizar esto que yo expliqué, quiere decir usar las cosas de la Torah para bien, para el servicio divino, para Hashem. Esa es la verdadera Kabbalah, ese es el verdadero Hasidut, esa es la verdadera Torah. Pero esos grupos están perdidos. Entonces hay que alejarse de esos grupos. Y si puede uno alejar gente que está, mejor, porque así salvas gente de que no caigan en cosas negativas. Y si quieres algún día, si hay gente que a lo mejor quieres que unas preguntas y respuestas, o sea, organizamos una cosa, estate en contacto y lo podemos organizar. Pero realmente hay que saber que hay en todo lo que existe tiene Kedushá y tiene Tuma, tiene santidad y tiene impureza. Entonces, es exactamente lo que hablamos. Cuando yo digo Kabbalah puede ser 1000 cosas. Yo hablé de Kabbalah pura, la más pura que hay. No tiene nada que ver con nombres ni ángeles, nada. Solamente trabajar, servicio divino, cómo conectarte con Hashem, cómo ser un enviado de Hashem, cómo estar con Hashem todo el tiempo. No hay más que eso, no hay más puro que eso. Lo impuro es cómo tratar de usar los nombres de Hashem para que me haga lo que yo quiero. Eso es lo peor.
Y eso es lo que hacen en esos lugares. ¿Por qué? Porque no tienen la preparación espiritual dentro de su alma para poder que lo lleve a eso. Eso es lo que se llama el árbol del bien y el mal. Quiere decir, si te conectas con el árbol de la vida, está muy bien. Pero si estás del árbol del bien y el mal, hay que saber que es un arma de doble filo y por eso es de que hay que alejarse de ahí. Muy importante. Muchas gracias, Rab. Gracias. Todo lo bueno.